Bueno, hemos revisado realmente cómo se forman los conceptos y las ideas de nuestro cerebro y hemos terminado llegando a la conclusión de que realmente casi todo nos es fabricado externamente. Antiguamente, bueno, a través de la familia, los seres allegados, la comunidad donde uno vivía, y actualmente a través de mecanismos sin duda muy poderosos que terminan determinando qué es lo que pensamos y cómo lo pensamos. Así pues, hace días invitábamos a meditar a las personas que cerraran sus ojos y se pusieran a pensar cuáles de las cosas que ustedes creen saber las han sabido por experiencia directa y confirmable y cuántas sencillamente porque les llegó a través del sistema educacional, el cine, la televisión, etcétera, etcétera, pero que jamás ustedes han podido comprobar. Lamentablemente nos daremos cuenta que la mayoría de las cosas que pensamos jamás las hemos podido comprobar, que solamente un set muy pequeño de las cosas que creemos saber realmente las sabemos por experiencia directa y las demás las sabemos inferidas de todo el bombardeo informativo que nos ha llegado organizadamente a través de la educación formal, el cine, la televisión, la radio y todos los medios de comunicación posibles, incluido ahora Internet, que desdichadamente, aunque es nuestra gran vía de comunicación, no todo dentro de ella es confirmable. No todo se puede saber si es cierto o si no es cierto. Están puestas ahí por alguien que las puso, pero nadie sabe los intereses que hay detrás de eso. En fin, una vez hecha esta introducción, llega una de las preguntas claves de todo lo que podemos en la vida preguntarnos. ¿Qué cosa es la verdad? Si la verdad es algo que nos llega a través de intermediarios casi siempre, ¿cómo podemos saber qué es la verdad y que no hay más verdad? La situación es tan compleja que ya Voltaire decía que la verdad es lo que se nos hace creer. Es decir, dejando claro que la verdad como tal no existe. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con eso, que la verdad no existe. Esto es parte de la relativización moderna a que se nos está induciendo. Es decir, yo asumo que la verdad sí existe en una buena parte de los casos, en otras sencillamente no se puede confirmar qué cosa es o no es la verdad, aunque tiene que haber de todas formas alguna verdad, aunque no podamos llegar a ella en este estadio de nuestra evolución y de nuestra información. Pero ciertamente no les quepa la menor duda que la mayoría de las cosas que nosotros consideramos como verdad no es otra cosa que la verdad que se nos ha hecho creer, tal y como lo decía Voltaire, con independencia que puede existir una verdad sobre cada tema, cada punto, etcétera, etcétera, con independencia de que estemos o no en un momento dado en condiciones de llegar a esa verdad, realmente de una forma o de otra, algo tiene que ser la verdad. Pero lo que tenemos nosotros en nuestro cerebro en este momento es la verdad que se nos ha hecho creer. Ninguna otra verdad tenemos en nuestro cerebro, lamentablemente. Tan triste es la situación. No hay otra. Es decir, somos bombardeados permanentemente por cosas, por informaciones o supuestas informaciones o informaciones relativas y se nos hace ver un mundo. ¿Hasta qué punto llega esto? Bueno, pues llega hasta el hecho comprobado de que lo que la gran prensa, los medios de comunicación dicen que existe, pues existe. Incluso aunque usted se dé cuenta que existen de otra forma y no como la dicen ellos, pero es lo que existe. Pero lo que los medios masivos, de cualquier tipo que sea, incluso la educación, jamás nos mientan, lamentablemente para nosotros no existe. Eso es bien importante entenderlo. Es decir, si nadie nos ha mentado jamás una cosa, a no ser que sea nuestra experiencia directa e inmediata,
para todas las otras cosas que nadie nos ha mentado jamás, simplemente esas cosas que nunca se nos fueron mentadas en nuestro cerebro no existen. Tan sencillo como eso. Así pues, entre las cosas que llaman la atención está buscar la explicación de cómo es posible que algo que está tan inmediato a nosotros, como es el dinero, jamás hayamos entendido prácticamente nada, y no importa el nivel escolar que tengamos, jamás hemos logrado entender, salvo ahora que la información empieza a brotar abundantemente a través de Internet, pero en otras épocas jamás logramos entender o hacernos alguna pregunta inteligente alrededor del dinero, del origen del dinero, del papel del dinero, del respaldo del dinero en trabajo y en esfuerzo acumulado, como se suponía que debía ser, cosa que ya sabemos tristemente que no es, pero todo eso, toda esa mecánica nos ha quedado oculto por siglos. Por siglos hemos admitido el dinero, hemos usado el dinero, hemos comprado y cobrado a través del dinero y sin embargo en realidad no sabemos qué cosa es el dinero gracias a que las instituciones que supuestamente nos debían enseñar y clarificar qué significaba realmente el dinero jamás lo hicieron. ¿Y por qué jamás lo hicieron? Porque mantenerlos en la ignorancia de la realidad de lo que significa el dinero es un arma de control social, un método de embrutecimiento para que nunca nos hagamos determinadas preguntas y aceptemos una mecánica sórdida de especulación y usura como si fuera parte de una economía real. Si entendiéramos realmente qué cosa era el dinero y cómo ese dinero influye en nuestras vidas de forma real, no como se nos hace ver simplemente de cobro y pago con eso, sino lo que hay de trasfondo detrás de todo eso, como sistema usurero mundial de control de las finanzas internacionales que se nos hacen de paso aparecer como parte de la economía cuando realmente no lo son y pudiera haber otras economías que no tuvieran que ver con las finanzas tal y como son en este momento. Pues si supiéramos eso realmente no nos habrían llevado a este punto. Así pues entender nuestro cerebro y entender en última instancia esta frase de Voltaire, la verdad es lo que se nos hace creer, es de vital importancia para nosotros no caer en las trampas que se nos tienden actualmente. Es decir, vivimos rodeados en un mundo donde asumimos una cantidad enorme de cosas que jamás comprobamos, que jamás hemos entendido. Si nos las enseñaron en la escuela, fuimos a examinarlas conscientes de que si decíamos lo que el maestro nos había dicho, aprobábamos. Si decíamos o planteábamos una tesis ajena a eso, pues sencillamente suspendíamos. Así pues, la escuela, que se supone que es una de las fuentes de conocimiento que nosotros tenemos, siempre estuvimos claros de que si no estábamos de acuerdo con lo que se nos enseñaba o se nos intentaba introducir, pues perdíamos la pelea. Es decir, nosotros estábamos estudiando para aprobar alguna asignatura, para cursar de grado, para seguir ascendiendo en la escala académica, hasta llegar a obtener o bien un oficio con título, o bien incluso una carrera universitaria. Para todo eso necesitábamos simplemente decir que sí a todo lo que se nos dijera. Si nos poníamos pesados en esta trayectoria, pues seguramente seríamos eliminados del sistema automáticamente, porque nos darían un suspenso cuando apareciéramos con tesis que no están aprobadas por las grandes academias. Una vez que aprobamos bajo esos conceptos y además sometidos a bombardeos de los grandes medios de comunicación, pues nada, solo nos queda convertirnos nosotros mismos en correa de transmisión de todo eso que nos fue enseñado. Y una vez que nosotros y otros, igual que nosotros, repetimos y repetimos lo mismo como si fueran conceptos válidos y comprobados por nosotros mismos, por nuestra experiencia, pues sencillamente se convierte en verdad. Es decir, cuando todos estamos de acuerdo de una cosa en una comunidad, esa es la verdad, para esa comunidad por lo menos. Y no importa lo que sea, por muy absurdo que sea,
Si todo un grupo humano se toma de referencia a sí mismo para entender qué cosa es la verdad, bueno, pues la verdad es lo que la mayoría de ese grupo humano cree. Y los demás estarán errados, no importa lo que sea, los demás estarán errados. Así pues, bueno, ¿qué cosa es la verdad? Eso mismo, señores, lo que se nos hace creer, lo que se nos ha hecho creer. Con independencia de que pueda haber una verdad y científicamente pudiéramos acercarnos a determinadas verdades puntuales en determinados sectores de la naturaleza, una vez investigada, pues al final, sobre todo en estas ciencias más abstractas, menos dependiente directo de leyes muy puntuales de la naturaleza, etcétera, etcétera, que casi se convierten en ciencias de opinión en vez de en ciencia real, pues todo lo que se nos diga, señores, estará acomodado a algún perfil y alguna conveniencia previamente trazada. Sin embargo, una vez arraigadas, esas verdades son tan ciertas para nosotros que es casi imposible desarraigarnos. Así pues, en la primera infancia se nos van induciendo conceptos, ideas a través de la educación familiar, la primera escuela, etcétera, etcétera. Más, bueno, actualmente en la época más moderna, los medios masivos de comunicación bombardeando desde por la mañana hasta por la noche de los más diversos temas según su punto de vista, no según la realidad ni la verdad de ningún tipo, según lo que se nos quiera inducir a creer como verdad, que al final terminamos de una forma u otra presos en ese sistema. Es ahí donde un filósofo dijo, todo hombre es lo que logra hacer con lo que hicieron de él. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque es cierto, una vez usted ha recibido todos esos bombardeos y todas esas ideas preestablecidas, pensadas para llevarlo a usted por un camino X, Y, Z, bueno, una vez que todo eso sucede, aún así, usted está en condiciones de reevaluar todo eso y reelaborar su verdadero nivel de convicción. Es decir, usted toda la vida le puede haber dicho tal cosa sobre una religión, sobre una ciencia, sobre lo que sea. Usted en algún momento ya adulto, usted está en condiciones, si es suficientemente inteligente, para revisar todos esos conocimientos. Es ahí donde usted puede lograr variar sus puntos de vista y hacerlo algo diferente a lo que le enseñaron originalmente sus padres, sus escuelas, sus libros, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de un momento determinado, usted está apto, si tiene la voluntad, la dedicación y el tiempo necesario para reacondicionarse usted mismo según una evaluación propia y lograr acercarse un poco a nuevos criterios fabricados por usted mismo o por otras personas con las que usted se reúna y lograr concepciones de la vida diferentes, a veces bien divergentes de las originales, otras casi imperceptiblemente diferentes con respecto a los originales que le fueron inculcadas. Nunca olvide las dos frases del día. Un hombre es lo que logra hacer con lo que hicieron de él, que es su chance para rehacer su conocimiento, y la verdad es lo que se nos hace creer. No les quepa la menor duda, ninguna de las dos es por gusto. Todo eso encierra un concepto profundísimo acerca de lo que realmente somos y lo que realmente sabemos.